Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 1 de Primera de Juan. Vamos a leer a modo de introducción los versículos del 1 al 4 en esta noche. Capítulo 1 de Juan, versículos del 1 al 4. Dice así el apóstol: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Ahí está el tema. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Noten que Juan comienza casi abruptamente su carta, ¿no es cierto? No hay una introducción, no identifica a su persona, no nos da su nombre, simplemente entra al tema. Y el tema que el apóstol del cual nos va a hablar durante toda esta epístola es justamente el verbo de la vida, el verbo de la vida. Definitivamente es una descripción del Señor Jesucristo. Juan nos dice que nos va a hablar de este verbo. Y este verbo dice: yo lo conozco personalmente. Noten cómo se expresa él. Lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y hemos palpado. O sea, no está hablando de una teoría, no está hablando de simplemente una opinión, sino que nos está hablando o nos va a hablar acerca de su relación personal con el Señor Jesucristo. Y noten que dice hemos. Esta es una referencia a los apóstoles. De inmediato nos podemos dar cuenta entonces que el que está hablando es el apóstol Juan, y junto con el apóstol Juan, en nombre de los demás apóstoles, nos está hablando. Esta epístola tiene una estampa autoritaria apostólica. El apóstol Juan nos habla como apóstol. Y nos dice que lo que nos va a decir, nos va a explicar, es que ha tenido una experiencia personal. No es especulación, no son opiniones, sino que lo que nos va a decir el apóstol Juan es revelación divina, es revelación de Dios. Acuérdense que la primera iglesia se dedicaba a estudiar, a pensar, a meditar en la doctrina de los apóstoles. Justamente el apóstol Juan nos habla con esa autoridad. Y nos dice que el tema de su carta va a ser el Hijo encarnado de Dios, el Verbo hecho carne, la revelación de Dios en vivo y la revelación escrita, el Verbo de vida. Esta expresión encapsula lo que Cristo es en su persona y lo que hizo a través de la obra redentora en la cruz. Y por supuesto Juan se dispone a anunciar, a proclamar. Otra vez, quiero que noten eso. Él va a anunciar la verdad revelada. Una de las cosas que vamos a notar una y otra vez en estas epístolas es la importancia de la verdad de Dios. Lo que él habla no es simplemente algo que se le ocurrió, sino que él habla en nombre de Dios, como apóstol del Señor Jesucristo. La realidad, la cosa más preciosa, más importante que tenemos como creyentes en Cristo Jesús, es la verdad de Dios, la verdad revelada en su Escritura. No hay nada que se compare con la verdad de Dios. La verdad que Él reveló tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nada es más importante ni nada tiene más valor en la vida del creyente que la verdad de Dios. Y la verdad, por supuesto, que se encuentra en su palabra, la Biblia. Es por medio de la verdad de Dios, la verdad revelada, que el hombre puede conocer la vida eterna, la cual, por supuesto, sabemos es la necesidad más imperiosa de todo ser humano, poseer vida eterna. Y es por medio de la verdad que llegamos a conocer la vida eterna. Ahora, si esto es cierto, y lo es, que la palabra de Dios, la verdad de Dios es lo más importante en la vida de un hombre o una mujer, entonces el peligro mayor en el mundo es cualquier idea que sea contraria a la verdad.
Ese es el peligro mayor. Cualquier concepto, como dice Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 10, cualquier concepto que se levante en contra del conocimiento de Dios es la amenaza más aterradora y más peligrosa que un ser humano pueda experimentar. Lo más precioso que el hombre puede tener es la verdad de Dios, por lo tanto, cualquier cosa que amenace esa verdad se constituye en el peligro más temible. El peligro más temible no son las armas de destrucción masiva, sino que el peligro más temible para el ser humano es cualquier cosa que se oponga a la verdad de Dios, que sea una mentira, que sea falso. ¿Por qué digo esto? Bueno, es obvio que el futuro eterno del alma depende en si uno conoce la verdad de Dios o no la conoce. Por eso digo que cualquier falsa doctrina, cualquier concepto erróneo, equivocado sobre la salvación, sobre la Biblia, sobre la verdad revelada de Dios, es un peligro, es el peor peligro para un ser humano. Eso sí es de temer. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los Corintios allá en el capítulo 10 de 2 Corintios, dice: las armas de nuestra contienda, de nuestra lucha, está hablando de la lucha espiritual, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Aquí nos dice, versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas son fortalezas. Y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Otra vez, el contraste entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Esa es realmente la verdadera lucha espiritual. Por supuesto, todo siervo fiel del Señor Jesucristo, a través de la historia de la redención, siempre ha tenido que confrontar el error, ha tenido que confrontar las especulaciones, razonamientos satánicos, altivos, que aquí menciona Pablo, que se levantan contra el conocimiento de la verdad de Dios. Toda generación de cristianos ha tenido que luchar por la verdad de Dios, la verdad revelada. Eso no es nuevo. Juan dice en el versículo 3, del capítulo 3, el versículo 3 del capítulo 1, que acabamos de leer, dice: lo que hemos visto y oído, os anunciamos también a vosotros. En otras palabras, esta es una proclamación apostólica. Eso es lo que Juan va a hacer. Es una declaración sin ambigüedades en cuanto al verbo de la vida. Es una declaración de la verdad del Evangelio. No es una sugerencia, no es una teoría, sino que es una declaración. Os anunciamos, os proclamamos. Y él, por supuesto, se identifica con los demás apóstoles. Lo que les escribo, dice Juan, no se presta a ninguna conjetura o especulación. Lo que les digo es la revelación de Dios, es la proclamación de la verdad. Por eso, cuando un apóstol habla o escribe, nosotros simplemente escuchamos, porque es la palabra de Dios, y nos sometemos a lo que ella nos dice. No, la Biblia no está abierta a debates, ese es el punto. Y realmente esta, como dije, es la verdadera, la genuina guerra espiritual, la defensa de la verdad en contra del error. Desde el comienzo de la historia humana, la batalla espiritual ha sido entre la verdad de Dios, ¿cierto?, y la mentira de Satanás. Lo mismo. La serpiente, nos dice Génesis capítulo 3, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La serpiente, por supuesto, personificando ahí a Satanás. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? Ahí comienza la mentira. Ahí comenzó todo. ¿Con qué Dios ha dicho? No comeréis de ningún árbol del huerto. Eso es lo que dijo Dios. Fíjense nomás. Qué malo Dios. Comienza a poner dudas. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. No solamente que pone dudas, después simplemente niega lo que Dios había dicho. No moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses o como Dios, conociendo el bien y el mal. Bueno, esa fue la estrategia de Satanás para destruir a la raza humana allá en el jardín del Edén, y continúa siendo su estrategia. No ha cambiado, nada ha cambiado.
Siempre lo mismo. Imagínense, lo que cambian son los medios de comunicación de mentira, pero la estrategia mentirosa es la misma. No ha cambiado. Esa es la guerra espiritual. No es eso de buscar demonios debajo de cada piedra o buscar demonios cada vez que uno tiene un resfrío y sacarle el demonio del resfrío, sacarle el demonio de esto, sacarle el demonio del mal genio, sacarle el demonio de quién sabe qué. Esa no es la guerra espiritual. Esa es una caricatura infantil de la real guerra espiritual, que es la lucha entre la verdad y la mentira. Esa es la guerra espiritual. Entonces, la estrategia de la serpiente antigua, así se describe en la Biblia, el diablo, no ha cambiado. Toma diferentes formas religiosas y pseudo-religiosas, pero en esencia es la misma. Tratar de distorsionar y finalmente negar la verdad de Dios. Esa es la lucha. Es la lucha de la primera iglesia, es la lucha nuestra hoy. Y hasta que el Señor venga va a ser la lucha, siempre. Y qué privilegio que tenemos en esta congregación, en esta iglesia, semana tras semana, abrir la palabra y estar expuestos a la verdad de Dios, continuamente. Porque eso es lo que nos protege. Es como una vacuna que nos ayuda a protegernos contra el virus de la mentira satánica y nutrirnos en la verdad. Entonces, la singular responsabilidad de todo siervo de Dios, Juan nos lo establece una vez más, lo menciona, es proclamar, declarar, anunciar, como dice él, con precisión la verdad de Dios revelada en su palabra. Y no solamente eso, sino exponer, poner al descubierto, subrayar el error, donde quiera que éste aparezca y donde quiera o cualquiera sea la forma de su manifestación. Es exponer el error. Me recuerda una vez más las palabras de Pablo, ¿se acuerdan a Timoteo allá en su primera epístola que hemos estudiado? Cuando le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente, ¿se acuerdan? Que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Explica, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Van a seguir mentiras, es lo que dice Pablo. En los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe. La fe que por un tiempo profesaban eran, por supuesto, falsos y se van a ir detrás de mentiras diabólicas. Toda mentira tiene su origen en Satanás. Por eso Pablo dice que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Claro, representados a través de ciertos hombres que expresan las mentiras, pero detrás de toda mentira está ¿quién? El padre de mentiras, Satanás, sus demonios. Satanás lo ha estado haciendo desde el comienzo y continúa creando y promoviendo doctrinas falsas con el propósito de destruir la verdad de Dios. Continúa. Particularmente la verdad de Dios en cuanto a la salvación. Lo que se refiere a la salvación. Porque es obvio que si uno tiene un falso concepto de la salvación, su destino eterno va en juego. Si uno tiene una idea equivocada de la salvación y cree eso, no va a terminar en el cielo. Va a terminar en el infierno y eso es justamente lo que Satanás está tratando de lograr. Engañar a millones y millones y millones de personas para que estén con él. Y va a ser así. La lucha es contra el error. Y el siervo del Señor debe estar listo y preparado para confrontar ese error. Por esta razón, el apóstol exhorta a Timoteo, el mismo apóstol Pablo, lo siguiente en este capítulo 4, versículo 6. Al señalar estas cosas, hablando de la falsa doctrina, al señalar estas cosas a los hermanos, Timoteo, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Ven lo que está diciendo? La palabra ahí señalar es escudriñar, es hacer notar. Hacer notar. ¿Quieres ser un buen siervo de Jesucristo, Timoteo? Le dice Pablo. Bien, señala, subraya, muestra, pone al descubierto, expone lo falso, confronta el error. Ese es el ministerio de un buen o excelente siervo de Jesucristo, es lo que Pablo le dice a Timoteo. Y por supuesto, al final del siglo primero, cuando se está escribiendo cuando Juan escribe esta epístola, primera epístola de Juan, habían pasado ya 50, 60 años desde el establecimiento de la iglesia
Y uno diría, bueno, por lo menos en el primer siglo la iglesia a lo mejor se salvó de la falsa doctrina. Nada que ver. Ya la iglesia había sido infiltrada por falsos maestros, falsos conceptos, doctrinas falsas de todo tipo. Comenzó, ¿se acuerdan ustedes allá en los primeros años de la iglesia primitiva, en el capítulo 15 de Hechos? ¿Cuál es la primera falsa doctrina que tienen que confrontar? Los judaizantes. Aquellos que decían que Cristo no es suficiente, hay que guardar la ley para ser salvo. Eso es agregar al Evangelio. Por supuesto, Pablo confronta esa herejía. Bueno, el primer concilio de Jerusalén la confrontó, pero Pablo la confronta específicamente en dos de sus epístolas, Romanos y Gálatas. Entonces esa es la primera ola de falsa doctrina que atacó a la iglesia y vino de herejes judíos. Pero acá cuando Juan está escribiendo esta epístola, hay otra ola de falsa doctrina y no vino de procedencia judía, sino que venía de procedencia de aquellos que se llamaban cristianos y estaban en la iglesia cristiana, pero eran falsos profesantes de la fe, eran falsos creyentes y por supuesto estaban promulgando y promoviendo falsas doctrinas. Vamos a hablar de esta corriente en un segundo. Entonces, el punto es que desde el principio la iglesia se vio forzada a combatir la falsa doctrina. El ministerio de los líderes siempre fue uno de instrucción positiva por un lado, pero también de corrección por otro. Y es lo que Juan está haciendo, confrontar el error. La primera epístola de Juan tiene por un lado el propósito de edificar a los creyentes con la verdad y por otro lado equipar a los creyentes con esa verdad para lidiar con el error doctrinal que les rodeaba. Y vamos a hablar de eso en un segundo. Y por supuesto, Juan tenía una pasión especial por la verdad. Juan era una persona, diríamos, como lo fue Pablo, intolerante de lo que es falso. Juan no tenía ninguna tolerancia de lo falso ni de los falsos profesantes del Evangelio. El apóstol estaba, diríamos, consumido con la pasión de la verdad. Es una carta que expresa la verdad en términos categóricos, lo dijimos la última vez. Y por supuesto lo que Juan dice no se puede malinterpretar y pensar que nos está diciendo algo ambiguo. Él es categórico, es dogmático en lo que enseña y lo que nos dice. Y hay muchas declaraciones a través de toda la epístola que vamos a estar estudiando que indican tal dogmatismo. ¿Saben qué? No es malo ser dogmático cuando estamos hablando de la verdad de Dios. Ahí sí tenemos que poner la línea, decir hasta aquí, se acabó. Hay que ser dogmático a veces. No intolerante y grosero y malo y tratar mal a la gente, porque ese no es el punto. Porque como vamos a ver, también Juan fue un apóstol amoroso. Fue el apóstol de la verdad y el apóstol del amor, conocido por ambas descripciones. Pero escuchen, por ejemplo, algunas de estas declaraciones categóricas. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice Juan? Mentimos y no practicamos la verdad. Eso es categórico. Juan está diciendo, no es cuestión de decir que yo pertenezco a Jesús y que tengo comunión con Jesús y vivo como el diablo. Eso es ser mentiroso. Más, dice el versículo 7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Eso es también una declaración categórica. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ven? Otra declaración categórica. Vamos a estar estudiando cada una de estas cosas. Simplemente estoy dando algunos ejemplos de su dogmatismo. En el capítulo 2, por ejemplo, dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo es que uno sabe si es cristiano o no es cristiano? La forma es si guardamos sus mandamientos. Ninguno que es nacido de Dios, escucha otra declaración, practica el pecado. Ahí está. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. No, nada que ver. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ven? Es incongruente decir, yo
soy del Señor y practico el pecado. No, es como el aceite y el agua, no se mezclan. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está, otra declaración categórica. Fíjense, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Fíjense. Entonces, una de las formas que vamos a notar si somos o no de Cristo es en base a lo que, no solamente lo que decimos, sino en base a qué estamos haciendo, qué tipo de conducta tenemos. Por eso, el propósito de la iglesia declarativo de la palabra de Dios no es simplemente hacernos sentir bien. No es que la gente simplemente se sienta bien, es declarar la verdad de Dios, como lo hace Juan aquí, y guiar a los oyentes a que se examinen para ver si son o no son del Señor. Y para los creyentes, edificarlos a la luz de esa verdad, gracias a Dios, ¿no? Porque cuando escuchamos esas declaraciones absolutas y somos creyentes, ¿cuál es nuestra reacción? Bueno, gracias a Dios. Me doy cuenta que pertenezco al Señor Jesús. Porque el patrón de mi vida es una inclinación de serle obediente. Pero si el patrón de tu vida es uno de ir en contra del Señor y desobedecer y hacer lo que te parece, y sin embargo declara ser cristiano, Juan te diría, es un mentiroso. Es un mentiroso. Capítulo 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso es dogmático, categórico. Capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido por Él. Si amas a Dios, amas a Jesucristo. Si amas a Jesucristo, amas a Dios y amas a todo aquel que es nacido de Dios. En otras palabras, estamos hablando de la familia de Dios. Ahora, como dije, Juan es dogmático, pero también es amoroso en su tono. Qué lindo, ¿no? Claro, él había cambiado. ¿Se acuerda que dijimos que era un hijo de trueno? Así lo describió el Señor. Los hijos de Zebedeo allá, tanto su hermano Jacobo como Juan eran impetuosos y querían pedir fuego. Señor, destruye a estos samaritanos. Que el fuego de tu juicio venga sobre ellos. Pero él cambió con los años. Y cuando estamos leyendo a Juan en su primera epístola, estamos leyendo un apóstol que ya tenía casi 90 años de edad. Amoroso, tierno, hijitos míos. Fíjense. Dice en el capítulo 3, versículo 16, en esto conocemos el amor. Ahora sí nos habla del amor. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, dice Juan. Capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, dice. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, y está hablando del amor. Y este mandamiento tenemos de Él, de Cristo, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces las cartas de Juan tienen este tono cariñoso, este tono pastoral. Juan no escribe como el apóstol Pablo siguiendo un argumento así lineal, ABC, 1, 2, 3. Pablo era muy lógico, muy analítico en su forma de escribir y enseñar. Juan no era así. Juan habla como un padre hablaría a sus hijos y se sienta a conversar con nosotros. Y lo que notamos en esta epístola es que es un tono conversacional. Y no está simplemente estableciendo un argumento estilo Pablo, sino que está conversando con sus hijos en la fe y está repitiendo temas una y otra vez y otra vez y otra vez. Repite una cosa acá y otra vez la vuelve a repetir, y lo que notamos en él es que él nos está hablando, nos está conversando, cariñosamente tratando de persuadir y que sus hijos entiendan la verdad del verbo de la vida. Entonces, está repitiendo. Entonces, y para entender mejor el libro, esta primera epístola de Juan, creo que es importante hacer un contraste entre el Evangelio de Juan y sus epístolas. Cuando comenzamos a leer la epístola, inmediatamente notamos que tiene que ver con el verbo de la vida.
Ese es el tema. Cuando comenzamos a leer el Evangelio según San Juan, ¿cómo es que comienza el primer capítulo? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El tema es el mismo, el verbo de la vida. Pero noten, ¿cuál es la diferencia? El propósito del Evangelio era persuadir a la gente a poner su fe en Cristo Jesús. Por eso al término del Evangelio nos dice en el capítulo 20, versículo 31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, el verbo de la vida, ¿ven? Y para que al creer tengáis vida eterna en su nombre. El propósito del Evangelio fue, valga la redundancia, evangelístico. El propósito de su Evangelio fue promover, motivar a que aquellos que leyeran el Evangelio o escucharan el mensaje de ese Evangelio sean persuadidos a poner su fe en Cristo Jesús. Y el resultado sería la vida eterna. En contraste, las cartas, primera, segunda y tercera de Juan, fueron escritas a creyentes, no a una audiencia inconversa, sino básicamente a creyentes, personas que ya tenían vida eterna, con el propósito ahora sí de edificarlas en la fe y para afirmarlas en la fe. Por supuesto, protegiéndolas de esta falsa doctrina que hemos estado hablando. Los propósitos de la carta ya las mencionamos la última vez. 1:3, para que tengáis gozo, que nuestro gozo sea cumplido. Propósito número 2, alejarles del pecado. Capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Evitar que los hermanos pequen. Ese era el propósito número 2. Y el último, el capítulo 5, versículo 3, proveer seguridad. Dice así, 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, ven, son creyentes ya, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna. El Evangelio es para que tengan vida eterna, las epístolas son para aquellos que ya han creído, para que sepan que tienen vida eterna. El propósito entonces es edificar. Ahora, los enemigos de la verdad a los cuales Juan se dirige en su Evangelio son judíos incrédulos, legalistas que negaban la fe del Evangelio por medio de la fe del Evangelio, la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y los enemigos de la verdad que Juan tiene en mente cuando escribe esta primera epístola son cristianos profesantes que se habían infiltrado dentro de la iglesia, dentro de la congregación con falsa doctrina. O sea, eran parte de la congregación. La verdad del Evangelio siempre tiene enemigos externos y tiene enemigos internos. Siempre va a haber. Entonces el ministerio siempre incluye un aspecto polémico de advertencia sobre la falsa doctrina. Ese es parte del ministerio. Qué lindo sería que una vez que comenzara la iglesia y uno empieza a instruir, ya se acabara la polémica, ¿no? Pero no. Siempre hay que luchar por la fe, a contender, dice Judas, ¿cómo? Ardientemente por la fe dada a los santos una vez y para siempre. Una vez dada a los santos para siempre. Aunque el propósito fundamental de la epístola es edificación de los santos, Juan también dedica gran parte de ella para desenmascarar a aquellos que son falsos y que se habían infiltrado en estas iglesias de Asia Menor que mencionamos la última vez. Por ejemplo, en el capítulo 4, Juan se refiere directamente a estos falsos maestros cuando dice algo así, dice de esta manera: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esa es la declaración apostólica: no creáis a todo espíritu. No todo el que dice Señor, Señor. Algunos se molestan cuando uno confronta sus herejías y dicen: no toquéis al ungido. ¿Cuál ungido? Si estás enseñando falsa doctrina, ¿ungido de quién? ¿De Satanás? No eres ungido. No me vengas a decir que no toquéis al ungido y la gente se amedrenta. No toquemos al ungido. ¿Saben qué? Acá dice: amados, no creáis a todo ungido, entre paréntesis, entre comillas, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Juan le está diciendo a la gente: no sean ingenuos. Eso es parte de
de ser creyente, no ser ingenuo. Muchos falsos profetas, dice, han salido al mundo. Están en todos lados. A veces ni nos damos cuenta de ellos inmediatamente, pero están ahí, esperando el momento, como la pantera para saltar, ¿no? Esta era la situación de la iglesia en esos días. Se habían infiltrado falsos maestros en medio de ellos, que se hacían pasar por hermanos. En el capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 7, Juan los identifica como aquellos que engañan. Hijos míos, que nadie os engañe. Entonces había engañadores ahí. En el capítulo 2, versículo 18, Juan utiliza un término más fuerte para describirlos. Noten. Hijitos, esta es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos, ¿qué? Anticristos. ¿Quiénes son estos anticristos? Por supuesto, hay una figura histórica principal llamada el anticristo, ese ser de Apocalipsis. Pero aquí estamos hablando de ¿quién es un anticristo? Toda persona que se oponga a Cristo. Todo falso maestro es un anticristo. Estos engañadores eran anticristos. En otras palabras, su misión en esta tierra era negar la verdad acerca de Cristo, negar la naturaleza divina del Señor y negar su obra. Son anticristos. Y hoy tenemos muchos anticristos de todo tipo y color y sabor. Entonces, los falsos profetas y anticristos eran la misma camada de personas. Engañadores que se hacían pasar por cristianos, pero estaban negando las doctrinas fundamentales del cristianismo. Algunos de ellos, parece ser, según lo que nos dice acá el capítulo 2, versículo 19, salieron. Posiblemente bajo la presión de la enseñanza correcta, fueron desenmascarados y salieron. Y la gente estaba sorprendidísima, porque dice el versículo 19, capítulo 2, salieron de nosotros, dice Juan, pero en realidad no eran de nosotros. Tengan tranquilidad, le dice Juan, salieron de nosotros, pero no se preocupen, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No se desorienten, hermanos, le dice Juan. Hay algunos mascaritas que por afuera parecen ser de nosotros, pero no son de nosotros, no se preocupen. Y estos habían salido. Posiblemente otros todavía quedaban adentro, pero algunos ya habían salido. Ahora, ¿cuál era la falsa doctrina que estos individuos introdujeron en estas iglesias? Noten que Juan no le da a la herejía a esto un nombre específico, no nos dice exactamente qué es lo que es en cuanto a nombre, pero hay ciertas afirmaciones a través de toda la epístola que nos indican, nos ayudan a reconstruir la herejía o el error que se estaba promulgando entre estos hermanos. En primer lugar, negaban a Cristo, el Cristo del Nuevo Testamento. No es que negaban a Cristo el nombre, sino que negaban al Cristo revelado. Capítulo 2, versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías del Antiguo Testamento? Este es el anticristo que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Noten que no hay ambivalencia ahí. Uno no puede decir yo amo a Dios, pero rechazo a Jesucristo. No hay tal persona. Uno no puede tener salvación y vida eterna sin Jesucristo y simplemente creyendo en Dios. Porque la definición de la vida eterna, ustedes recuerdan, según el Señor Jesucristo allá en Juan, capítulo 17, versículo 3, noten cómo el mismo apóstol Juan nos dice esto. Y esta es la vida eterna. Y la define. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ven? No hay vida eterna sin Jesucristo. Si uno viene a Dios y conoce a Dios, la única manera de venir a Dios y conocer a Dios es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Él. Entonces,
La persona que niega a Jesucristo, el Jesucristo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no es de Dios. Y estos negaban al Señor Jesucristo. Negaban que Cristo había venido en la carne. También. Luz roja. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Y por supuesto estaba entre ellos también. Entonces, estos negaban que Jesucristo había venido en la carne. Es una doctrina gnóstica, como vamos a ver en un ratito. En el capítulo 1, versículos 6, 8 y 10, notamos algunas de las afirmaciones específicas de estos falsos creyentes y maestros. Y Juan las introduce por medio de esta frase, si decimos. Si decimos. Noten el versículo 6 del capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él, eso es lo que ellos decían. Nosotros tenemos comunión con Él. Pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No es cuestión de decir, tengo comunión con Él. Muéstrame tu vida. Y Juan dice, si vivimos en tinieblas, estamos mintiendo. Aunque ellos dicen que conocen y tienen comunión con el Cristo inventado de ellos, no es cierto, dice Juan, no es cierto. Su vida revela otra cosa. Otra cosa, decían ellos, si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, esto es lo que ellos decían. No, nosotros no pecamos, nosotros no tenemos pecado. ¿Qué dice Juan? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra declaración gnóstica. No, nosotros no tenemos pecado, nosotros no pecamos. No, ¿qué va? Estamos por encima de eso, algunos decían. Ahora, algunos llegaban al extremo de simplemente decir que nunca habían pecado. El versículo 10, si decimos que no hemos pecado, fíjense, a ese extremo había llegado la cosa. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estos falsos cristianos decían que tenían comunión con Jesús, pero vivían en tinieblas. Estos falsos maestros también decían que no tenían pecado, lo cual niega toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Estos también iban al extremo de decir que nunca habían pecado, estaban en un estado de autoengaño, se autoengañaban. ¿Cómo es posible que alguien diga que nunca he pecado? O está demente o simplemente totalmente negando la realidad. Negaban la persona de Jesucristo, negaban la fe en Cristo, negaban la piedad, negaban la existencia del pecado en sus vidas. No tenían ningún interés en vivir vidas piadosas, como Juan los describe en 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Vivían como el diablo y sin embargo decían que no había pecado en ellos. Estos falsos creyentes entonces negaban a Jesús, que Él vino en carne, negaban el pecado, y a pesar de su vida impía, decían que tenían comunión con Él y con otros cristianos. Por sus obras lo conoceréis, ¿no es cierto? Dijo el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, y está lleno, estamos rodeados de personas en la iglesia aún que dicen esas cosas. No leen esta epístola, o si la leen no le prestan ninguna atención. Otra característica de estos individuos era su falta de amor a los que llamaban hermanos. Pero ¿saben cómo se daba cuenta que no era un hermano genuino? Porque no tenían amor. Si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Ahora, ¿qué era esta herejía? Como dije, Juan no la cataloga con un nombre, pero 200 años más tarde llegó a conocerse como el gnosticismo. Gnosticismo, la palabra gnosis, de conocimiento. ¿Quién eran estos gnósticos? No quiero aburrirlos con mucho detalle, pero básicamente estos individuos eran personas que decían poseer un conocimiento exaltado y espiritual de Dios que el resto de la gente no poseía. ¿No es cierto? Ellos tenían un entendimiento especial. Hoy en día, tal vez el grupo que pudiéramos identificar con este gnosticismo místico es justamente lo que se llamaría la nueva era, ¿no? O cualquier religión relacionada a ellos. Son muy difíciles de describir porque tienen varias doctrinas parecidas, pero no tienen algo uniforme. Que uno dice, ajá, esta es.
pero son gnósticos, son místicos. Y los gnósticos tenían y tienen un concepto dualista del mundo. Ellos decían que todo lo material en el mundo es malo, es perverso, es impío, todo lo que es material. En contraste, todo lo espiritual es bueno. Entonces, el problema del hombre, decían ellos, es que se encuentra encarcelado en un cuerpo material, lo cual es malo, es perverso, pero en su espíritu el hombre es bueno. Y escuchamos eso todo el tiempo. El hombre realmente es bueno. La gente es buena. En el fondo son buenos. Claro, algunos muy, muy en el fondo porque no se ve. Pero ¿qué es eso que en el fondo el hombre es bueno? El hombre no es bueno. Pero esto es lo que esta gente decía. En su espíritu es bueno. Entonces la manera de encontrar la salvación, encontrar a Dios, es mirarse adentro y buscar a Dios, el Dios que uno posee adentro. Y qué interesante, ¿no? Establecen todo un sistema alrededor de esta mentira para justificar su pecaminosidad. Imagínense. Es muy creativo el hombre, ¿eh? Entonces ellos decían, por adentro el hombre es bueno, adentro el hombre es Dios, con minúscula por supuesto, y esta parte buena del hombre no era afectada por su lado físico, lo material. Entonces eran dualistas en ese sentido. Los herejes de la época de Juan y los gnósticos en general negaban el hecho que Cristo vino en carne, por eso negaban que Cristo vino en carne. ¿Por qué? Porque la carne es material, es mala. Entonces decían que Cristo no vino en carne. Realmente lo que los apóstoles vieron no era Cristo en carne, sino que vieron un fantasma. Es lo que decían. Los docetistas, aquellos que decían que Cristo se apareció como un espíritu, simplemente tenía la apariencia de hombre, la apariencia de cuerpo, pero realmente no era. Era un fantasma. Entonces Juan tiene que confrontar esa patraña gnóstica. Lo que esta gente dice es absolutamente falso, porque lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida, de ese verbo yo les hablo, no de este fantasma inventado por estos falsos. Cristo vino en carne. Y noten las implicaciones de negar el hecho de que Cristo vino en carne. Si Cristo no vino en carne, si Cristo no tuvo un cuerpo físico, Cristo no pudo morir en la cruz de nosotros como nuestro sustituto. Y entonces nosotros estaríamos tan perdidos como el resto del mundo. Si Cristo no vino en carne. ¿Ven la implicación tan tremenda de decir que Cristo no vino en carne? En estos conocéis, dice Juan, el Espíritu de Dios, todo el Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, es de Dios. Si niegas que Jesucristo vino en carne, tú no eres de Dios, tú eres un falso. Entonces los herejes con que Juan lidia atacaban a Jesucristo, atacaban a su persona, su obra, negaban que el hombre es por naturaleza pecador, necesitado de salvación, que solo Cristo puede proveer, negaban la necesidad de su muerte sustitutoria en la cruz para salvar al pecador, negaban la necesidad de una vida piadosa, vivían para gratificar sus apetitos, por supuesto, estoy hablando de apetitos carnales, sin límite, negaban el pecado en sus vidas, dividían a las personas en dos grupos, aquellos que poseían este conocimiento gnosis especial, que ellos llamaban pneumatoi, que eran los del espíritu, y en contraste el resto de la gente eran aquellos que simplemente vivían a este nivel natural, no habían encontrado ese Dios interno, psúquico, y esto eran simplemente el resto de la gente, los que no tenían esa habilidad de conocer a Dios. Y por último, por supuesto, odiaban a todos los demás. Esta es la falsa doctrina que Juan tiene que confrontar en esta epístola. Y por eso, tal vez en el capítulo 3, versículos 23 y 24, Juan condensa las características de un creyente genuino con estas palabras. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él.
Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces lo que dice Juan, un cristiano verdadero, cree en Jesucristo, ama a sus hermanos en Cristo, guarda los mandamientos de Jesucristo, permanece en Él, posee el Espíritu Santo. ¿Ven? Ese es un cristiano real. Y lo que vamos a ver en este estudio, esta es la epístola de la certidumbre cristiana. 36 veces en esta epístola Juan menciona la palabra conocer o saber. Juan está hablando de certidumbre. El creyente en Cristo Jesús, escúcheme bien, tiene el privilegio de saber que tiene vida eterna. Dios quiere que tengamos esa seguridad. Dios quiere que seamos gozosos. Una persona que está siempre insegura de su salvación, siempre con temor de que va a perder su salvación, ¿dónde está la certidumbre? ¿Dónde está el gozo? Son esclavos de un falso concepto. El Señor Jesús dijo lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Inviertan la idea. Si seguimos una mentira, la consecuencia va a ser ¿qué? Esclavitud. Seamos creyentes o no seamos creyentes. Si estamos creyendo aún como creyentes en Cristo, si estamos convencidos de una falsa doctrina, somos esclavos de esa falsa doctrina. El Señor Jesucristo nos dice que Él vino para que tengamos ¿qué? Vida, y para que tengamos en abundancia. Gozo, seguridad, certidumbre. Ese es ser cristiano. No vivir siempre ahí como triste, amargado, sin gozo, miedoso. Y lastimosamente muchos creyentes viven así, porque son esclavos de conceptos falsos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más por el privilegio de abrir tu palabra y ver en ella lo que tú quieres enseñarnos, ver la verdad del verbo de la vida. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Gracias, Señor, porque nos has dado certidumbre de esa salvación. Gracias, Señor, porque aunque muchos de nosotros hemos luchado con falsas ideas y el falso concepto de la inseguridad de la salvación, Señor, llegó un día cuando nos demostraste. Y te pido, Señor, por cada creyente que escuche esta serie, que se sienta gozoso y convencido, seguro de aquel en quien ha creído. Y saber, Señor, que nuestra salvación